Buenas tardes, alumnos y alumnas de la Cátedra de Cine. Hoy vamos a continuar con la parte histórica y la vamos a dedicar a hablar un poco sobre el cine latinoamericano. Digamos que los tres países con mayor producción cinematográfica en Latinoamérica son México, Argentina y Brasil. Tienen una gran historia en torno a su realización de películas. Son muchísimas las películas que se han hecho en México. México incluso tuvo una edad dorada. La edad dorada de los años 50. Tal vez sus abuelos o bisabuelos visitaron los cines de acá de la ciudad, como el Cine Lido, el Cine Metro, y esos cines, o incluso el autocine allá donde está el anuncio de La Vereda del Lago. Justamente en esos cines se veía más que todo era cine mexicano. Las películas de Tintán, las películas de Cantinflas, las películas de Pedro Infante, las películas era la edad de oro de los años 50, incluso de los 60. Bueno, pero en Argentina comienza con Humberto Cairo, quien hizo películas de la nobleza gaucha, así como los mexicanos tenían a sus mariachis y sus rancheros, ¿no? Los argentinos tienen la parte gaucha, ¿no? La nobleza gaucha de línea sentimental y costumbrista, ¿no? En México se inicia en el año 1896 con Salvador Toscano Barragán, con Memorias de un Mexicano. Y bueno, documentales se hicieron en torno a los inicios del cine mexicano. Y como les dije, el cine mexicano y argentino tuvo una gran preponderancia. Pero ya hablando del cine brasileiro o brasileño, digamos que el que más se destaca es el de los años 50 y 60, que se llama Cinema Novo, que tenían como lema una idea en la cabeza, una cámara en la mano. Iban en contra de la industria hollywoodense y tenían influencias de la nueva ola francesa y de la Nouvelle Vague. Bien, entre las películas más destacadas de este tipo de esta corriente cinematográfica latinoamericana tenemos a Clube Rocha con Dios, el Diablo y la Tierra del Sol. También tenemos aquí sus películas, ¿no? Patio, Barravento, Historia do Brasil. Nelson Pereira dos Santos, otro director importante que hizo películas como Boca de Ouro. Y aquí tienen, digamos, sus principales películas, ¿no? Carlos Diegues hizo una película de Zica da Silva, que también de ella se hicieron telenovelas y series televisivas. Y bueno, ahí están todas sus películas y estos otros directores como Joaquín Pedro de Andrade, Walter Lima Jr. y Rui Guerra. Digamos que los directores más emblemáticos de la historia del cine brasileño. En Venezuela, como ustedes saben, ya en 1897 y la primera mitad del cine del siglo XX se establece una línea mínima con Manuel Trujillo Durán, quien se destacó por su continuidad entre la estética de temas e ideología de las producciones de los directores en esta época. En ese año, en 1897, llegó el Vistavisión gracias a los hermanos Trujillo Durán, más que todo Emanuel, quien trajo este Vistavisión en el Teatro Baral, proyectó las películas cortas, las vistas, que se llamaba vistas porque se filmaban y se mostraban de una vez, las vistas de Edison, El Beso, y todas esas producciones que les hablé al principio se mostraron en el Teatro Baral con toda la fastuosidad y se hizo toda una publicidad en el casco central de Maracaibo, que era donde se movía más que todo Maracaibo. Y de hecho,
También mostró dos películas hechas por él, que fueron Muchachas bañándose en el lago y Un sacamuelas en el Hotel Europa. No les digamos películas, llamémoslos vistas, porque eran filmaciones y después eh, proyecciones. No pasaban por un proceso de montaje ni de edición. Entonces el cine venezolano nace en Maracaibo en el año de 1897. Luego, Lucas Manzano, Henry Zimmerman, Augusto González Vidal se encargaron del segundo periodo de los años 20 y la década de los 30, cuyas características se ven reflejadas en las producciones documentales y noticieros con una gran carga de mensajes propagandísticos de la dictadura de Juan Vicente Gómez. El primer largometraje se llamó La Dama de las Camelias, por Henry Zimmerman también. Y luego se hizo Las Venus de Nácar, que fue la primera película sonora después de los años 30. El cine venezolano fue un cine en ese tiempo incipiente, y ya estamos hablando de producciones ya a nivel del centro de la ciudad en Caracas, ¿no? Luego viene otra generación de los años 40, donde está Edgar Anzola, Jacobo Capriles, Fine Viracochea, los hermanos Rimero, Amabilis Cordero, que representan los años 40, donde se hacen las primeras producciones sonoras como La Venus de Nácar por Amabilis Cordero, y abundan cuentos y novelas e incorporación de directores mexicanos y la incursión de Rómulo Gallegos. Se puede decir que Rómulo Gallegos fue el primer cineasta, aunque él era un literato, pero participó en películas con sus libros, ¿no? Fue el primer cineasta que fue presidente de Venezuela. Dentro del cine venezolano también podemos hablar de tres exponentes importantes. Primero, la primera ganadora del premio Cannes, que fue Margot Benacerraf. Por ahí hay un documental que se llama Madame Cinema, que trata sobre la vida de Margot Benacerraf. Ella ganó con un documental que hizo en los 50 y que lo pasaron en Venezuela en los años 70. La película se llamaba Araya, es una película documental. Román Charbó, bueno, infinidad de películas. La más famosa de él se llama El pez que fuma. La primera de él se llamó Caín adolescente. Y bueno, las películas de Cangrejo 1, 2 y 3. Siempre utilizó varios actores que se hicieron famosos dentro del país, ¿no? Y a nivel internacional. Bueno, en fin, esto es lo que sería los años 50 y bueno, pues, y Román Charbó continuó haciendo películas, ¿no? Momento. El periodo de los años 50 fue un periodo bastante interesante porque surgen estos grandes cineastas, que entre ellos surge Román Charbó, que continúa haciendo películas y tiene dos periodos. Un periodo que forma parte de digamos, sus películas militantes de protesta, por llamarlas así, y a partir del 2000 un cine histórico. El cine venezolano tiene grandes exponentes como Diego Risque e infinidad de directores que surgieron a partir del año 2000, ¿no? Digamos que Venezuela tiene dos grandes épocas, los años 70, donde se hicieron muchas películas gracias a la apertura petrolera, y del 2003 en adelante también, hasta el año 2012 y 13, hasta que llegara la crisis económica. Pero bueno, el cine venezolano es uno de los cines más importantes para nosotros porque nos muestra nuestras propias historias y nuestros propios espacios, ¿no? Nuestros propios lugares. Una vez un estudiante me decía, bueno, a mí no me gusta el cine venezolano, y yo le dije, bueno, pero entonces, si no te gusta el cine venezolano, no veas el corto que vas a hacer. Y él me dice, ¿por qué? Porque va a ser venezolano, ¿no? Entonces, el cine venezolano nos debe de interesar porque cuenta nuestras historias. Bien, hablando ya del
En los años 60 y 70 surge la Cinemateca Nacional y el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes. Y bueno, ahí pudiéramos hablar de un cine zuliano gracias a Manuel Trujillo Durán y al señor Luis Cuenca, que hizo 2 documentales, Salvemos el lago de Maracaibo y por qué debemos salvar el lago. 2 documentales importantes y por supuesto el primer largometraje hecho por Augusto Pradelli, que se llamó Hollywood en el año de 1990. Y bueno, Ricardo Boll, antes de esta película, en el año 77, también hizo un corto que llamó La otra muerte. Pero el primer largometraje hecho en el Zulia con personal zuliano se llamó Hollywood. Bien, entonces esto es lo que tengo que decirles en torno al cine venezolano. Continuamos entonces. Este libro que están viendo acá es el libro de la asignatura Cine, que se los voy a colocar en la descripción de la materia, donde ustedes van a, de la descripción del canal de YouTube, donde ustedes van a poder descargar el archivo. Y bueno, la primera unidad en sí de la materia trata sobre la semiótica comunicacional del cine y las estructuras narrativas. Acá pueden ver el programa de lo que conforma la parte de la semiótica comunicacional cinematográfica, donde vamos a hablar en sí de los distintos códigos que la conforman. Cuando hablamos de semiótica, hablamos de el estudio de los signos y símbolos que pueden haber dentro de una película. Entonces, estos signos y símbolos están conformados por códigos y estos códigos nos permiten descifrar los significados que nos quiere emitir el director de una película. Entonces, los códigos de la composición, dentro de estos códigos tenemos varios, donde tenemos los códigos visuales, los códigos sonoros, los códigos sintácticos, los códigos gráficos y los códigos tecnológicos. Esos son códigos que nos ayudan a descifrar el mensaje que quiere emitir el director. Bien, ¿cuáles son esos códigos visuales? Bueno, dentro de esos códigos visuales tenemos los de composición fotográfica, donde entra el plano, el encuadre, y los códigos de la movilidad, donde entran los movimientos de cámara. Luego tenemos los códigos sonoros, donde entran las voces, los ruidos y la música. Y los códigos sintácticos, que son los que tienen que ver con la edición y el montaje, donde entran las asociaciones por identidad, por analogía, por proximidad, por transitividad. Y los códigos gráficos, que tienen que ver con las letras o dibujos que aparezcan en una película, donde tenemos los didascálicos, los subtítulos, títulos y textos. Y los códigos tecnológicos es la tecnología que se usa para ver la película, qué soporte tiene, qué tipo de pantalla tiene, qué tipo de deslizamiento tiene, qué tipo de resolución digital tiene, qué tipo de proyección, proyectores digitales tiene, y si es un cine 3D digital, donde se está analizando la película. Y luego tenemos la estructura narrativa del lenguaje del cine, donde tenemos la escaleta, la secuencia, los puntos de giro, los personajes, el tiempo, el conflicto y la premisa. Hasta aquí vamos a tratar de llegar antes del 23 para que ustedes puedan hacer las respectivas tareas que tienen de la unidad 1 y de la unidad 2. Del tema 1 y del tema 2, que deben de hacer unos trabajos escritos. Revisen el libro que les voy a dejar en la descripción del canal de YouTube y ahí van a poder ver todo. Bien, vamos a comenzar hoy con los códigos visuales. Vamos a ver qué hora es. 4:44. Por lo menos 15 minutos más de clase y avanzamos. 25 minutos más de clase y avanzamos en la unidad, en el tema 1 de la unidad 1. Bien, ahí en el libro, si ustedes quieren, van leyendo mientras yo les voy hablando, ¿no? Para empezar,
Este libro se fundamenta y utiliza muchos extractos del libro Cómo analizar un film de Kazuo Kio. Y él establece de que debe de existir en la composición fotográfica dos elementos importantes. Una es la perspectiva, la forma en cómo está emplazada la cámara, que juega con las líneas de fuga en la composición de la imagen. Y otra es la profundidad de campo, a qué nivel de enfoque y desenfoque tiene la imagen. Algo que es muy particular de la fotografía en el cine, ¿no? Tratar de utilizar la perspectiva y la profundidad de campo para emitir un mensaje. Y a su vez los distintos tipos de encuadre, que los llama de formato clásico, los de VistaVision, los de proporción 1:1, que son el 4:3, o los de VistaVision panorámico, que es el más ancho. Entonces tenemos estos tres tipos de puntos importantes dentro de los códigos de composición fotográfica. Aún hay más, ¿no? Pero tenemos perspectiva, profundidad de campo y los tipos de encuadre, según sus longitudes y alturas dentro de cada plano. Bien, también es importante hablar de los distintos planos dentro de una película. Cada escena puede tener varios planos, pero recuerden que el plano es una captura del tiempo y del movimiento, o del movimiento y del tiempo. No pensemos en el plano como una fotografía, sino como la captura de un movimiento y un tiempo delimitado. Que si lo vemos desde el punto de vista vulgar o prosaico, es simplemente cuando le damos al botón rojo y le volvemos a dar al botón rojo. Y ese momento que capturamos allí. Esa imagen tiempo o imagen movimiento que captamos allí. Entonces, ese gran plano, esos planos se subdividen en distintos tipos de planos. Bien, donde podemos empezar con como ya ustedes lo vieron en Introducción al Cine, en el gran plano general. ¿Qué es un gran plano general? Ahí pueden ver un gran plano general de la película Araya, de Margot Benacerraf. Bien, donde lo importante es el paisaje. Donde lo importante es la naturaleza. Lo humano no. Lo importante acá es la vulnerabilidad del hombre ante la naturaleza. Y cumple funciones de carácter descriptivo. Luego tenemos ahí un plano general que podemos ver una escena de la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, y donde llegan los malos y golpean a un indigente debajo de un puente. Fíjense cómo tenemos ahí un plano general donde salen la figura humana un poco más presente, pero no minimizada. En los grandes planos generales, por lo general, se ve un personaje completamente muy pequeño. En cambio acá ya hay más presencia humana. El tercer plano que tenemos acá tenemos una visión de Norman Bates de la película Psicosis. Allí pueden ver cómo Norman Bates mira la cámara y tenemos un primer plano que tiene un alto grado psicológico, ¿no? De los hombros hacia arriba, ¿no? Y esa inclinación de él hacia adelante de la cabeza, mirando así, le da un toque diabólico, ¿no? Pero el primer plano hace esto, busca lo psicológico, lo dramático. Luego tenemos ahí otra película donde sale Jean-Luc Besson y esta chica Natalie Portman cuando era niña. Esa película se llama El francotirador, donde él se enamora de la niña. Entonces aquí tenemos un plano conjunto donde salen dos o más personas. Bien, pasemos ahora a un primer plano.
Ahora, el primerísimo primer plano puede ser un detalle de la boca con la nariz o de la nariz con los ojos. Y ahí justamente tenemos un primerísimo primer plano. Luego tenemos un plano entero. Ahí vemos la película Reverón de Diego Rísquez, donde vemos un plano entero del personaje quien interpreta el personaje del pintor. Bien. Luego, aquí lo estamos viendo a nivel fotográfico, pero esto por lo general es una captura de movimiento y tiempo. Aquí tenemos un plano americano, John Wayne. Y tenemos acá un plano medio de la película Miranda Regresa de Diego Rísquez también. Acá tenemos un contraplano. Fíjense que acá del lado derecho se ve un poco oscuro, pero ese es el contraplano de este personaje que está hablando en el café con este personaje dentro de la película Tiempos Violentos de Quentin Tarantino, ¿no? Pulp Fiction se llama la película, ¿no? Clásico de los 90. Y bien, acá tenemos un plano busto o plano medio corto de Miranda. Tenemos un plano medio largo donde sale este señor, Reverón, el que interpreta a Reverón, la película Reverón. Y tenemos un plano de detalle de la mano de la película El Ciudadano Kane de Orson Welles. La famosa cúpula de cristal sale allí en la mano. Acá podemos ver, o vamos a hablar un poco sobre lo que son los distintos ángulos que puede tener una película. Ángulos, otros lo llaman grasón. Pero bueno, aquí tenemos lo que llama polverino, aplomo, o otros autores llaman cenital. Es la toma que está completamente captada desde arriba. Aquí pueden ver salir a la abuela de la película Psicosis a matar al personaje de Arbogast. Y tratan de como demostrar soledad, porque de eso se trata el ángulo cenital. Demostrar soledad en una escena cuando la cámara está justamente arriba mirando hacia abajo, en 90 grados, de arriba hacia abajo. De la película Psicosis. Acá pueden ver un ángulo picado de la película de Orson Welles, El Ciudadano Kane. Y aquí pueden ver un ángulo normal dentro de la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Tenemos un contrapicado de la película Orson Welles y tenemos una supina o nadir de la película de Stanley Kubrick que se llama El Resplandor. Ese que están viendo ahí es Jack Nicholson joven. Bien. Acá podemos ver un ángulo subjetivo donde se ve el cuchillo que va a matar al personaje como si la cámara estuviera, como si tuviera la mano. Y acá tenemos un ángulo imposible de una película de Wes Anderson, que es la cámara que está dentro, en el subterráneo, debajo, en las raíces de un árbol. Una cámara normalmente no se puede colocar allí. Por lo general son tomas que son cámaras que están dentro de la nevera o dentro de lugares donde el cuerpo humano no puede estar. Acá tienen un vista de gusano, o también conocido como rasante o toma de nivel, que es el ángulo que está completamente en el piso y muestra a los personajes. Bien. Esto es lo que tiene que ver con los códigos de composición fotográfica. También es importante hablar sobre el color. Lo que es la iluminación. Fíjense que aquí habla sobre el tipo de iluminación neutra y iluminación intensa. A veces la llaman subrayada. Los distintos tipos de iluminación de los que podemos hablar también es la intensa o la neutra. Por ahí la intensa también la llaman iluminación Rembrandt o la llaman iluminación subrayada, que es donde hay presencia de sombras.
el contraluz, que es la sombra que se coloca, la luz que se coloca detrás del personaje, y el camafeo, que es la luz que ilumina por completo al personaje y el fondo lo oscurece. Entonces, digamos que ahí tenemos estos tipos de iluminación. Una cosa es el tipo de luz y otra cosa es el tipo de iluminación. Cuando hablamos del tipo de luz, nos estamos refiriendo a luces frías, a luces candentes, incandescentes y demás. Cuando nos referimos a tipos de iluminación, nos referimos a cómo ubicamos los focos de luz para establecer una composición lumínica en un plano. Entonces es importante que eso lo tengan en cuenta y lo diferencien. Bueno, entonces tenemos también lo que es la elección del color y por supuesto la del blanco y negro. El color puede variar su significado dependiendo de su relación con el entorno, pero de alguna forma ya el color para nuestra cultura tiene ciertos significados y ustedes los conocen, pero con una música apropiada o con una música que la contraste, su significado puede intensificarse o puede variar. Al igual, el color y lo que tiene que ver con el blanco y negro. El blanco y negro a veces puede significar el pasado, pero también puede significar la inoperancia. Todo depende de qué música se coloque de fondo en el momento que una imagen se ve en blanco y negro. Una toma se ve en blanco y negro o una escena está en blanco y negro, qué música se le coloca y qué están diciendo los personajes. Y todo eso conjugado nos transmite un mensaje y lo podemos interpretar como inoperancia, como algo que pasó en el pasado, en fin. Eh, Pasemos ahora a la movilidad. Eh, digamos que tenemos tres tipos de movimientos. El movimiento del lente, que son los zoom in y zoom out, que se debe tener cuidado a la hora de utilizarlos porque este tipo de movimiento es aberrante ante la vista humana y funciona para dar información nueva. Es decir, que cuando ocurre un zoom, un in o out, algo nuevo debe de ocurrir, algo nuevo se debe de incorporar. El uso excesivo de él tiende a marear al espectador, entonces hay que saberlo utilizar. El paneo son movimientos de eje, que pueden ser paneos hacia arriba, conocidos como tilt en inglés, o paneos hacia la derecha y hacia la izquierda, pero tienen como eje central el rotor del trípode, la rótula del trípode. Y bueno, tenemos los traveling y los dolly. El traveling va en búsqueda de un personaje o simplemente se mueve en el espacio. Y el dolly acompaña a un personaje en movimiento. Generalmente se utilizaba para hacer las escenas de acción. Ok, ahí tienen toda esa información, la pueden leer, la pueden descargar en la descripción. A ver, 4:58. Bueno, puedo parar la grabación hasta acá y comenzamos el ciclo de preguntas.